Bien, estamos en vivo. Espero que se esté escuchando bien ahí. Voy a aprovechar de enviar el link. Bienvenidos a nuestros amigos que están viendo esto. Les pido por favor si que pueden compartir este link. Voy a revisar si es que está, si se está viendo, si se escucha bien. Perfecto, así que les pido por favor si pueden compartir este link. Espero que se escuche bien. Déjenmelo ahí en los comentarios. Ahí. Voy a... Ahí sí volvió, ¿no? Creo que hubo una pequeña interrupción. Espero que se esté viendo, ¿no? Sí, 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 ya. Y ahora sí se está viendo, ¿no? Espero que ahora sí se esté viendo. Se cortó un momento, pero espero que ahora se esté viendo el live, la transmisión. Ustedes me comentan, bueno, me presento, mi nombre es Felipe Palacios, soy estudiante de Teología de la Universidad Adventista de Chile. Estoy cursando un diplomado en Teología de la Escuela Teológica de la Asociación Metropolitana de Chile. No sé si se ve, a ver. Ahí se ve, ¿no? Entonces, bueno, esta es una predicación que se presenta como cumplimiento de uno de los ramos de las clases, que es escatología en Daniel. Así que vamos a comenzar. Primero que todo, eh, quiero ver, ya ahí me dicen cierto que se ve bien, ya todo. Cualquier cosa me dejan en los comentarios todos y les pido por favor si es que pueden compartir este link, me dejan en los comentarios qué tal les parece todo. Así que primero que todo, déjenme aquí compartir pantalla. Espero que se pueda ver bien esto. Ahí está, vamos a poner el PPT. Ya. Vamos a estudiar, cierto, bien breve el libro de Daniel en esta hora. Así que bueno, primero que todo, vamos a comenzar orando. Así que les pido ahí a mis amigos que están viendo, familiares, compañeros, que puedan, cierto, inclinar su rostro porque vamos a orar, ¿sí? Oremos. Amoroso Dios que estás en los cielos, gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por este lindo día sábado que tú nos regalas. Gracias porque podemos estar ahora, Señor, estudiando tu palabra, porque tenemos eh, la disposición, Señor, de poder estudiar tu palabra, Señor. Tenemos esta oportunidad, así que ayúdanos a aprovechar en estos instantes, momentos difíciles, complicados que estamos pasando, a darnos un tiempo también para poder estudiar tu palabra. Bendícenos grandemente, bendícenos ahora que hemos estudiado un libro profético tan importante como Daniel, que tú puedas mostrarnos tu revelación, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, el libro de Daniel es un libro interesante, muy especial. Es un libro, cierto, que la historia que trae es impactante para nosotros y también el mensaje que trae. Obviamente, al ser un libro profético, no fue escrito con un mensaje directamente para aquel tiempo, sino para un tiempo posterior. En este entonces, cierto, en esta ocasión, el libro sería escrito para nuestros tiempos. Y eso es más o menos lo que quiero mostrar con esto, ¿sí? Con este breve estudio. Así que vamos a leer, ¿cierto? Vamos a comenzar con el fin. Vamos a solamente analizar el capítulo último de Daniel, el capítulo número 12. Y con esto, ¿cierto? Quiero mostrarle lo importante que es este libro para nosotros en estos tiempos, en estos días. Daniel 12, versículo 1, si ustedes me pueden acompañar, el texto está ahí, dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, hablándole a Daniel, y será tiempo de gran angustia.
cual nunca fue, que hubo de, el cual nunca fue ni hubo, ¿cierto? Que haya tenido gente hasta ese entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro, ¿sí? Hay que entender que todo el libro, ¿cierto?, de Daniel va en continuo. Las visiones que se muestran, ¿cierto?, van en continuo, entonces vamos al final, nosotros ya hemos estudiado las profecías, ¿cierto?, los capítulos anteriores. Entonces, el libro de Daniel al final se le presenta, ¿cierto?, esta visión, se le muestra, ¿cierto?, a Daniel que aparece Miguel, gran príncipe que está de parte del pueblo de Dios, ya que el pueblo, en aquel entonces, el pueblo de Dios estaba siendo oprimido, estaba, ¿cierto?, esclavo, estaba, ¿cierto?, sumiso bajo las garras de Babilonia. Entonces Daniel, buscando cierto alivio en esto, se le muestra esta visión. Entonces hay varios elementos característicos importantes a analizar aquí, pero vamos a ver solamente algunos. Por ejemplo, acá se menciona el tiempo de angustia. Interesante, angustia, según el diccionario, es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensas, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. O también es sinónimo de aflicción o congoja. Interesante, ¿no? Acá se menciona que en el último tiempo habría un tiempo de angustia. Bueno, lo que podemos ver ahora. Hoy día nosotros vemos que hay angustia en el mundo. Vivimos en un tiempo de angustia. A 350 millones de personas en el mundo hoy día, ¿cierto? Según cifras que se toman del año pasado y de este año, sufren depresión. O sea, es mucho. Muchas personas están sufriendo depresión por problemas, ¿cierto?, que están ocurriendo, por separaciones, por problemas en el hogar, por la pérdida de un familiar, algún duelo, o por todo lo que está ocurriendo ahora que nosotros estamos confinados, sin poder salir a hacer deporte, sin poder encontrar con nuestros seres queridos, con nuestro cónyuge, etcétera, etcétera. Esto nos provoca, ¿cierto?, una depresión, que baje, ¿cierto?, nuestro sistema anímico y todo lo demás. ¿Saben? Según cifras también que se han actualizado, cada vez se está viendo más este tema de la depresión, de la angustia que sufre la gente. 800.000 personas se suicidan cada año, imagínense, sin contar aquellas personas que, que no logran, ¿cierto?, hacerlo, aquellas personas que tratan de suicidarse y no lo hacen. Interesante, 800.000 personas, muchas personas, ¿cierto?, para, para nuestro día, ¿no? Entonces también eh, podemos ver que el suicidio es la segunda causa de muerte, atención, la segunda causa de muerte más común entre los jóvenes de 15 y 30 años. O sea, tremendo. Vivimos en un tiempo de angustia, vivimos en un tiempo complicado, donde ahora no hay seguridad de nada. Tú no sabes, en la noche podría entrar un ladrón a tu hogar, eh, podría, cierto, encontrarte con un asesino, violador por la calle, uno no sabe. Pero así de peligroso está el mundo hoy en día. Tan peligroso así que el día de ayer tuve que hacer una diligencia, tuve que salir al centro y cuando estaba en el veo inmediatamente frente a mí un asalto, así, y toda la gente no sabía qué hacer porque era un asalto. Así de tremendo, ¿cierto?, es el mundo en el cual nosotros vivimos. Vamos a seguir. Otro personaje, ¿cierto?, que llama la atención de nosotros acá es Miguel. Se menciona a Miguel, un príncipe, que viene a defender al pueblo de Dios. Eh, Nosotros ya conocemos, pero para los amigos que nos están viendo, Miguel, ¿cierto? Vamos a mostrar su significado. El significado del nombre Miguel es aquel que es como Dios o el que es como Dios. ¿Sí? Primer punto a recalcar. Otros textos que nos van ayudando también, que nos muestran acerca de quién es este Miguel que aparece acá, quién es Miguel. Esta persona, ¿cierto? Acá se menciona en otros pasajes del mismo libro de Daniel y está en Apocalipsis. Estos son solamente algunos. Dice acá Daniel 10:13, dice, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Sí, si volvemos atrás, Daniel 10, cuando obviamente Daniel está orando y se le envía un ángel, se le envía, cierto, a Gabriel para que responda a la oración y se le dé luz acerca de la visión que había recibido Daniel. Entre el trayecto, este ángel Gabriel, cierto, sufre una oposición de parte del príncipe de Persia, que es un nombre que se le pueda asimilar también, cierto, se le aplica a Satanás directamente, ¿sí? Entonces, dice que se enfrentó con él y que en esta pelea viene alguien, viene Miguel, uno de los
príncipes principales, o uno de los principales, por así decirlo, príncipe de toda la tierra, ¿cierto? Del cielo, viene para ayudarle. Y así puede combatir contra el rey de Persia y obviamente ir a darle el mensaje que le tenía que dar a Daniel. Más adelante, el mismo capítulo, dice en Daniel 10:21, pero yo declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. O sea, ahora le está diciendo que este príncipe no es solamente príncipe de la tierra, príncipe del cielo, sino también es príncipe del pueblo de Dios, al hablarle a Daniel, príncipe, ¿no? Y Apocalipsis 12:7 dice lo siguiente, que hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Interesante. En Apocalipsis se muestra, ¿cierto?, este panorama, que hay dos escenarios, ¿cierto? Hay dos bandos. Por un lado, ¿cierto?, está Miguel junto con sus ángeles, y por el otro, ¿cierto?, está el dragón y sus ángeles. Es importante recalcar que obviamente no hay, al englobar, ¿cierto?, la palabra ángeles, engloba a todos los ángeles que están ahí, ya sea que uno tenga un cargo sobre otro, etcétera, etcétera. Entonces Miguel no puede ser simplemente un ángel. Ese es un punto importante a recalcar acá, ¿sí? Lo otro, se ve, cierto, un enfrentamiento. Entonces el dragón luchaba contra Miguel y sus ángeles. Miguel tenía sus ángeles, pero el dragón también tenía sus ángeles. Tenía también del paralelismo. Piensen que Satanás lo único que trata de hacer es siempre replicar lo que Dios hace. Él quiere copiar, siempre, él es una copia, ¿cierto? Trata de ser una copia porque él quiere ser como Dios. Por eso todo lo que hace, las religiones paganas son muy parecidas al cristianismo. Por eso es que muchas de las cosas que Dios hace, Satanás trata de falsificarlas, de tener, ¿cierto? Al igual que como Dios tiene un Elías, un profeta, Satanás también tiene un falso profeta, también tiene un último Elías, y de esta manera, ¿cierto? Se ve esta, ¿cómo decirlo? Este paralelismo, esta clase de similitud. Entonces, si el dragón estaba en una parte, junto con sus ángeles, en el otro estaba Miguel y sus ángeles. Podemos interferir, ¿cierto? Inferir entonces en este sentido de que Miguel es el antitipo, ¿cierto?, del dragón. Y el antitipo, ¿cierto?, obviamente, eh, es Cristo, ¿no? Porque trata de copiar a Cristo. Entonces, para resumírselos, Miguel acá, quien aparece acá, siendo enviado, levantándose en este momento, es, sin lugar a dudas, Jesús. Jesús es aquel príncipe principal que viene del cielo en nuestro rescate, y como dice el versículo 1 de Daniel, capítulo 12, en aquel tiempo se levantará. ¿Qué significa eso, que se levantará? ¿Que acaso estará acostado sin hacer nada? No, sino que se levantará en el sentido de ejercer su poder, su autoridad y su dominio. No hay tiempo para explicarlo porque quiero ver otras cosas, quiero ver el libro a generalidad, pero la sierva de Dios también nos dice de que en aquel entonces, en aquel tiempo, eso que se levanta Miguel, o sea, que se levanta Jesús, significa de que él deja de ejercer, ¿cierto?, su trabajo como un sacerdote, y ahora empieza a emplear, ¿cierto?, un trabajo como rey, como gobernante. ¿Sí? Ahora nosotros sabemos, a través de la interpretación bíblica y también lo que apoya el espíritu de profecía con sus escritos, es que el Señor Jesús ahora está ministrando, como dice también Hebreos y Pedro, que está ministrando en favor de nosotros como nuestro intercesor, como nuestro sumo sacerdote allá en el cielo. Pero habrá un momento en el cual Él se levantará, y ya no se levantará con sus ropas sacerdotales, sino que se levantará con una capa, se levantará, ¿cierto?, con vestiduras de rey, con una corona, y vendrá, ¿cierto?, a buscar a sus hijos. Vendrá a ponerle, ¿cierto?, gobierno al mundo. Entonces, acá lo que se le muestra a Daniel en el primer versículo es lo siguiente, que en aquel entonces, ¿cierto?, se levantará el gran príncipe del pueblo de Dios, o sea, Miguel, y él ejercerá su dominio. Esto se nos está mostrando el tiempo del fin, si se dan cuenta. Nosotros hacemos el paralelismo con Apocalipsis, y nosotros vamos también eh, conectando todo esto, y nos vamos dando cuenta, ¿cierto?, de que esto se nos está hablando acerca del tiempo del fin, de cuando Jesús vendrá por segunda vez. Acá nosotros podemos ver un indicio de que se le está mostrando a Daniel que en algún momento Miguel, o sea, el Señor Jesús, se iba a levantar y que iba a venir por su pueblo a defenderle. Ahora, también se nos muestra un libro. ¿Cuál es este libro? Bueno, hay que ver diferentes versículos donde también se menciona la misma palabra, ¿cierto? El libro, un libro especial, ¿no? Filipenses 4:3. Pablo, ¿cierto?, escribe, ¿cierto?, a la iglesia de Filipos, y dice lo siguiente: asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes al que estás combatiendo juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos,
cuyos nombres están en el libro de la vida. Interesante, ahí menciona un libro, el libro de la vida, que algunos ciertos miembros de la iglesia de Filipo, ¿cierto? Colaboradores de Pablo y Pablo mismo, ¿cierto? El apóstol, su nombre ya habían sido inscritos en este libro, el libro de la vida. Dice Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Interesante, este libro pertenece también al Cordero, es el libro de la vida. Todas aquellas personas que están inscritas acá fueron inscritas con el nombre, fueron inscritas por nombre, con la sangre de Jesucristo, del Cordero que había sido inmolado, que había muerto por el mundo. Y aquellas personas que recibieron la salvación de parte de Jesús, que aceptaron, ¿cierto?, su sacrificio, al bautizarse, al entregar su vida a Él, ahora, ¿cierto?, son inscritos con su sangre en este libro, el libro de la vida. Entonces acá Apocalipsis también nos dice que los moradores de la tierra, aquellos que no estén inscritos en aquel libro, que aún no sean bautizados, que aún no se hayan entregado al Señor, ellos adorarán a la bestia. ¿Se dan cuenta, no? Entonces se nos está hablando acerca de este libro. Apocalipsis 20:15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Aquellos que no están inscritos en este libro serán lanzados al lago de fuego, ¿sí? Al infierno, que nosotros conocemos, ¿no? No como algo eterno, sino como algo temporal, un lago de fuego en el cual serán echadas aquellas personas que siguen, ¿cierto?, a la bestia de Satanás, que la adoran. Y también Apocalipsis 21:27, hablando acerca de la ciudad santa, mostrando todo lo que habrá en ella, menciona lo siguiente, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o lo que hace abominación o mentira, sino solamente aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mira qué lindo. Si tú ya has aceptado al Señor Jesús, si tú realmente te entregaste a Él, fuiste bautizado en el nombre del Señor Jesús, déjame decirte que tu nombre ya fue inscrito en el libro de la vida. Tu nombre ya está en el cielo, ya está escrito en este libro. Está escrito tu nombre, tu verdadero nombre, con la sangre del Señor Jesús. Pero también Apocalipsis 29:19 nos dice lo siguiente, que tu nombre también puede ser borrado. Mira cómo, si alguno quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará también su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Interesante, mi amigo, mi hermano. Primero hacerte la invitación, si tú todavía no inscribes tu nombre en este libro, te invito a que tú te entregues al Señor Jesús. Él escribirá tu nombre en él si es que tú te bautizas y te entregas a Él. ¿Sí? Y tú, mi querido amigo, si tú te bautizaste hace unos años, si tú ya sigas al Señor Jesús, si aceptaste el sacrificio del Cordero, te invito a que tú sigas perseverando, que sigas en los caminos del Señor, mantente fiel, sigue adelante. Puede ser borrado. Si es que tú no estudias la profecía, aquí se habla acerca de eso. Si tú quitas la palabra, ¿cierto? Si tú retienes, te rehusas al estudiar la palabra de Dios y no seguir, ¿cierto?, investigando, estudiando, tu nombre puede ser retirado porque el Señor quiere darte luz y tú la rechazas, y eso es rechazar al Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable. Así que mucha atención, mucho ojo con eso. Muchos hermanos hoy día se niegan a estudiar ciertas partes del libro de Apocalipsis, de Daniel o de la Biblia porque dicen, no, es que no tengo miedo al estudiar estos libros. Pero mi amigo, si nosotros nos rehusamos de estudiar estas palabras, de estudiar, ¿cierto?, estas profecías, estos libros, estamos perdiendo tremenda bendición porque el Señor nos quiere dar luz. Él nos quiere otorgar con su Espíritu Santo, ¿cierto?, la revelación que tiene para nuestros días. Entonces, si nosotros rehusamos el estudiar estos libros, estas profecías, estamos rechazando también al Espíritu, que es el que nos insta, nos invita a estudiar también estos libros. Así que mucho ojo, mucha atención con eso, de mantenernos puros, limpios, y también estudiar lo que el Señor tiene para nosotros en la profecía, ¿no? El versículo 4, más adelante, va mencionando algo muy interesante. Se le muestra ciertas palabras a Daniel, ustedes lo pueden ver ahí, pueden estudiarlo, pero en el versículo 4 se dice lo siguiente, a Daniel se le da la orden, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta cuando, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Se le da la orden, ya al finalizar el libro, cuando ya se le mostraron todas las visiones, cuando ya Daniel iba escribiendo, cada vez que él tenía una visión, cada vez cierto que él se le mostraba una revelación, él la escribía. Entonces se iba conformando este libro, este rollo, este pergamino, ¿cierto? Entonces, ya al finalizar el libro, se le da una orden a Daniel. Le dice, ¿cierto? Vendrá tiempo de mala angustia, ¿cierto? Vendrá una abominación desoladora, vendrán bestias que se levantarán, ¿cierto? Luchará el cordero, ¿cierto? Con el macho cabrío, se levantará, ¿cierto? Un falso profeta, habrá un cuerno pequeño. Pero a ti, Daniel, tú que estás escribiendo, atención, tú cierra las palabras de este libro y séllalas.
para el tiempo del fin. Y aquí también se dan características, dos características del tiempo del fin que iba a venir. Muchos correrán de aquí para allá y interesante, se le da la orden a Daniel para que él selle, ¿cierto?, el libro, le ponga un sello, ¿cierto?, lo guarde, quizás él no entendía muchas cosas, le dice, no importa, no es para el día del libro, sino que es para el tiempo del fin. Este libro tú debes guardarlo, debes dejarlo ahí, y este libro será leído y entendido más adelante. Por lo tanto, séllalo, ciérralo para el tiempo del fin, cuando habrá mucha gente que corra de aquí para allá y la ciencia aumente. Mis queridos amigos, hermanos, que están ahí, comenten ustedes mismos, ¿qué piensan? ¿Estamos en el tiempo del fin, sí o no? Según estas dos características, según estas dos eh, características que se nos presentan aquí mismo, ya estamos en el tiempo del fin. La gente corre de aquí para allá. Si tú te das cuenta, la gente vive un vivir sin vivir, no tienen propósito, no saben qué hacer. Van de aquí para allá buscándole el sentido a la vida, tratan de buscar, ¿cierto?, algo que les satisfaga, ¿cierto?, algo que les haga feliz. Buscan felicidad, buscan amor y no lo encuentran. Entonces van recorriendo diferentes lugares. No saben qué buscan ni tampoco encuentran aquello que buscan. La ciencia aumenta. Últimamente, ¿cierto? Desde el siglo XIX en adelante, la ciencia ha aumentado mucho. Hubo obviamente un periodo que no es un periodo, ¿cierto?, sacado al azar, ¿cierto?, sino que es el periodo de las 1260 tardes y mañana, donde casi ni hubo invención, no hubo, ¿cierto?, muchos descubrimientos, pero ya después del siglo XVII, XVIII, se empezaron a descubrir nuevas ciencias, y ahora la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, tanto así que cada mes sale un celular nuevo, que cada año se presentan nuevas tecnologías, que ahora, ¿cierto?, lo que tú te compraste el año pasado, hoy día parece obsoleto. A tal manera, ¿cierto?, a tal grande escala, aumenta la ciencia, la tecnología, que hoy día no sabemos qué es lo que va a venir a futuro. Se están probando nuevas cosas y uno no sabe. La ciencia aumenta cada vez y nosotros somos testigos de esto cada día, ¿no? Vemos cómo la ciencia aumenta. Entonces, según estas dos características, nosotros vemos que ya estamos en el tiempo del fin, ¿no? O sea, si este libro había sido escrito y sellado, dirigido para el tiempo del fin, y nosotros vemos a través de estas dos características bien simples y otras más también, pero a través de estas que ya estamos en el tiempo del fin, eso significa que el libro de Daniel es para nuestros días, para hoy. El Señor mandó que el profeta lo escribiese 500 años antes de Cristo para que tú hoy día lo pudieses estudiar, para que tú lo pudieses leer. El libro de Daniel no es para los judíos en aquel entonces, obviamente se les da mensajes de esperanza, de alivio a Daniel y también a las personas que escucharon en aquel entonces el libro, pero el libro principalmente es escrito para nuestros días. Mira qué maravilloso es el Señor, porque perfectamente el libro pudo haber desaparecido, podría no estar en la Biblia, pero el Señor lo ha preservado y lo ha guardado acá con un... ¿sí? Más adelante también eh, se le presentan diferentes cosas, ahí ustedes mismos lo pueden leer, no quiero detenerme mucho en eso, sino que como les digo, quiero detenerme más en las generalidades del, del libro de Daniel. Entonces, más adelante en el versículo 7, ahí, ¿cierto?, ve una imagen, ¿cierto?, ve a dos, ¿cierto?, que estaban de pie, uno al lado del otro, ¿cierto?, y se hablan entre ellos, preguntándose cuándo sería el tiempo del fin, pero yo quiero centrarme en lo que dice el versículo 7. Dice así, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo. Levantó las dos manos, como ustedes pueden ver la imagen ahí, ¿sí? Alzó sus manos al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Interesante, acá se da, ¿cierto?, un tiempo también, se da una profecía. No me voy a detener mucho en eso. Podríamos en otro momento estudiarlo, pero acá, ¿cierto?, se dice que habrá un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, ¿cierto? 3 tiempos y medio, nosotros conocemos esa profecía también, y que al acabar esto, obviamente sería restaurado, ¿cierto?, el poder y se cumplirían todas estas cosas que ya Daniel había visto. O sea, el levantamiento de diferentes reinos, imperios, la abominación desoladora, el alzamiento del cuerno pequeño, la guerra, ¿cierto?, entre el cordero y el macho cabrío, y también la segunda venida de Cristo. Iba a estar todo, ¿cierto?, anilado en su cumplimiento. Esto se le mostró a Daniel hace muchos años y poco a poco se ha ido cumpliendo. Se han ido mostrando que estas profecías se han cumplido de forma extraordinaria y solamente hay algunas pocas que faltan por cumplirse. Por lo tanto, podemos confiar en que
La palabra de Dios tiene razón. Quiero correr esto aquí. Muy bien. Daniel 12, versículo 8 y 9 dice lo siguiente. Y oí, no entendí. Y dije, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Daniel todavía no entendía mucho, ¿cierto? Y preguntan, ¿pero cuándo será el fin? Él preguntando, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo ocurrirá todo esto? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Él le dice, mira, no importa eso, no importa, a ti no te debe incumbir. Lo que importa acá es que tú has visto, los selles y los guardes para el tiempo del fin. Se le da un mensaje a Daniel. Nuevamente vemos el mismo mensaje. Daniel, este mensaje no es para ti, es para la gente que está en el futuro, es para la gente, cierto, que va a venir después de ti, es para la gente que va a estar en el tiempo del fin, para ellos es esto, así que por favor escribe el libro, séllalo para el tiempo del fin, por favor. Esa es la orden que se le da a cierto Daniel. Y más adelante también el versículo 2 y 13 dice lo siguiente, bienaventurado también el que espere y llega a los 1335 días. Interesante, se da otra profecía y se le dice también a Daniel, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Se le dice, mira, hay un tiempo todavía que tiene que cumplirse. Bienaventurados aquellos que lleguen o que estén en aquel tiempo. Hay muchas frases, palabras que de repente uno no entiende porque obviamente la Biblia fue escrito en diferentes idiomas. Por ejemplo, el libro de Daniel no solamente fue escrito en arameo, sino en acadio, ¿cierto? En persa y en otros idiomas, en casi 4 o 5 idiomas, por secciones, por partes. Entonces, comprendan también que el libro de Daniel es un conjunto, no es un libro entero completo, sino que fueron libros, ¿cierto? Así que fueron compilados, al igual que diferentes otros libros, como es la Torá, realmente son 5 libros, ¿sí? El Pentateuco. Entonces, el idioma, la traducción, todo eso, hace que pierda significancia algunas palabras, o que algunas palabras no se entiendan tanto como ahora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando dice bienaventurado que espere, no significa de que alguien tiene que esperar todo ese tiempo, que alguien iba a vivir esos 1335 días, sino que bienaventurado aquel que esté, aquel que se halle en aquel momento, aquel que esté allá en el cumplimiento de este tiempo, al final de este tiempo. Y se le dice, cierto, a Daniel, y tú irás al fin, y tú ya llegarás al fin, se le dice en otro sentido. Tú ahora reposarás, pero después y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los últimos días. ¿Ven? ¿Comprenden o no? Uno debe estudiar de forma detallada, paciente, cierto, el libro de Daniel, porque en el libro de Daniel se empezaron a comprender muchas cosas. De ahí nosotros podemos comprender un poco más acerca de la persona de Satanás, se saca, cierto, la doctrina de la resurrección, y muchas otras cosas que antes los judíos no comprendían, y estas eran claves para que también pudiesen entender y comprender el advenimiento del Mesías y también su segundo advenimiento para nosotros hoy en día, para que comprendamos la segunda venida de Cristo. Entonces se le dice, va a venir un tiempo, bienaventurados aquellos que estén acá en ese tiempo, al terminar los 1335 días, pero tú reposarás ahora, descansarás, vas a morir, vas a llegar a tu fin, pero después te levantarás a recibir tu heredad, así que tranquilo, vas a resucitar. Miren qué linda promesa se le da a Daniel, se le muestra todo. Entonces, veamos un poquito esto. Aquí yo me quiero detener y también explicarle, ¿no? Explicarles un poquito esto. El libro Secreto de Daniel de James Durham, él habla acerca de esto, de cómo interpretar esta profecía de las 1335 días, ¿sí? ¿Dónde los ponemos? Después de las 1260 tardes y mañanas, ¿cierto? O de los 1290 años, ¿cómo lo hacemos? Entonces él dice lo siguiente, los dos periodos siguientes cubren aproximadamente la misma extensión de tiempo, o sea, 1260 días y las 1335 días son paralelos, están en el mismo tiempo, ¿sí? Van juntas. Están relacionados con el primer periodo, ¿cierto? 1260 días, ¿sí? Está todo relacionado, está todo incluido. Al igual que, que los 1260 días, los 1290 y 1335 días deberían entenderse en términos de años. Ahí nosotros sacamos la interpretación de números y Ezequiel. Nosotros comprendemos esto, ¿no? Que cuando se habla acerca de días en un sentido profético, se habla en realidad de años, de una totalidad de 360 días o un año judío para aquel entonces. Estamos dentro de la profecía, ¿no? Entonces, no es que fuesen 1200, 1335 días literales, como algunas personas creen y tratan de buscar cuál fue su significado ahí, pero en realidad hay que verlo, ¿cierto?, de forma literal, en años,
de forma completa, ¿no? De forma profética, años, no días, ¿sí? Entonces dice, y sigue agregando, ¿cierto? En la siguiente página, dice los 1335 días y 2300 tardes y mañanas, responde la misma pregunta, ¿cuándo será el fin? Interesante, y por consiguiente conducen al mismo tiempo, es decir, a 1844. Todo está conectado, estas tres profecías que aparecen acá, ¿cierto? Estos tres periodos de tiempo que aparecen aquí, en realidad cuatro, que ustedes ven también las 2300 tardes y mañana, van hacia el mismo lugar. Nos muestran, ¿cierto?, de que estamos realmente en el mismo camino, estamos en el tiempo del fin. Entonces, nosotros sabemos, las 1260 tardes y mañanas, ¿cuándo terminan? Cuando terminan las 1290 días, terminan en el mismo periodo, ¿cierto?, de tiempo de 1335 días. ¿Comprende más o menos la idea? Entonces, cuando ponemos el inicio, cómo calcular, ¿cierto?, esta profecía, vamos a hacer el punto de partida. Hay tres puntos que quiero resumir acá, que son los cuales nosotros ponemos, ¿cierto?, las fechas. Hay que entender lo siguiente, cuando en Daniel se habla acerca de la abominación desoladora, hay que entender lo que tiene una doble interpretación o cumplimiento. Obviamente iba a venir este poder, que es Roma, que iba a desolar, ¿cierto?, Jerusalén, y Jesús menciona eso mismo, ¿cierto?, Mateo 24, que iba a venir una abominación desoladora, que iba a llenarse, ¿cierto?, de ejércitos, eh, los montes alrededor de Jerusalén, y que obviamente iba a ser sitiada esta ciudad, y eso se cumplió en el año 70, por el emperador romano de aquel entonces. Pero también tiene un complemento profético, como les digo. Entonces, no solamente queda en eso, en el cortar el continuo sacrificio, sino que también la abominación que hace, ¿cierto?, esta bestia que es Roma, que es echar por tierra el santuario, los tiempos, cambiar los tiempos, ¿cierto?, y la ley de Dios, hacer blasfemia delante de Dios. Esto se cumple en este periodo de 1335 días, es decir, años. Entonces, para marcar, ¿cierto?, la fecha del punto de inicio, tenemos estos tres puntos. Miren, esta fecha es sumamente importante. 1508 después de Cristo, Clovis o Clodoveo, rey de Francia, ustedes lo pueden buscar, en realidad rey franco, que era, ¿cierto?, la tribu de aquel entonces, que es lo que hoy conocemos como Francia, le otorga autoridad y ayuda al papado, y gracias a él la unión del Estado y religión se hizo una realidad en el catolicismo. Él apoya, ¿cierto?, al papado, y él les da un cierto poder, les da parte de su ejército y le dice, ya, yo te voy a ayudar a conquistar y a crecer tu imperio. Si yo te ayudo, tú también me vas a ayudar, y parte del botín va a ser para mí, y así yo también voy a aprovechar de expandir mi territorio, ¿no? Entonces ahí Clovis, este rey franco, ayudó al obispo a vencer a algunos de sus enemigos, atención, entre ellos los visigodos, luego los vándalos y los ostrogodos. Estos tres reyes, ¿cierto?, que obviamente iban a ser destruidos, estos tres reinos que iban a ser despedazados cuando surgiese el cuerno pequeño. Interesante, ¿no? Dentro de las tribus bárbaras, estas tres son sacadas, ¿cierto? Hoy día no existen, y no lo hizo solo, ¿cierto?, este poder, sino que lo hizo con ayuda de este rey franco. Interesante, lo hizo, ¿cierto?, en aquel periodo de tiempo. Ahí fue cuando inició, en 508 después de Cristo, perdón. Y después Clovis, a partir del 508 después de Cristo, con Clovis, ¿cierto?, el papado tuvo mayor libertad y autoridad para gobernar e instaurar su abominación desoladora para toda la Edad Media. ¿Comprenden la idea, no? Desde aquel entonces a ella se le dio poder al papado. Y ahí, ¿cierto?, este poder romano, político, ¿cierto?, y religioso, empezó a crecer. Se empezó a ser independiente, empezó a recibir ayuda, pero cada vez empezó a crecer más. Y así también pudo conquistar otros reinos, pudo, ¿cierto?, a través de los ejércitos que se le prestaba, conquistar diferentes naciones, hacer crecer, ¿cierto?, sus botines, y es lo que hoy día nosotros conocemos como este poder religioso, ¿no?, que duró, ¿cierto?, una gran cantidad de tiempo. Ahí nosotros también lo vemos en la otra profecía, conquistando y obviamente haciendo ejercer su poder en todo este tiempo. Así que ahí nosotros podemos marcar el punto de partida perfectamente. Hay varios puntos, ¿cierto?, que se nos indica que este año, ¿cierto?, fue el inicio, y tú puedes ver en un libro de historia que el 508 fue un periodo importante. El rey Franco después se bautizó, ¿cierto?, en aquel mismo entonces, en aquel mismo tiempo, y así empezó a crecer este poder. Se concuerda entre diferentes historiadores, ¿cierto?, y teólogos, que el 508 fue el inicio de cuando empezó a gobernar realmente este poder. Cuando ya se instauró legalmente, ya empezó a crecer, ¿sí? Desde acá se pone el punto de partida. Entonces, es tan fácil como poner en tu calculadora, yo te invito a que tú lo hagas, poner ahí 508,
más 135, ¿cuánto te da? Bueno, te da, ¿cierto? 1843, pero una fecha conocida por nosotros. Ahí también está, como les digo, el periodo de la 1290 tardes y mañanas, que es la abominación del anticristo, de este poder que trataba de copiar, ¿cierto? En la iglesia de Dios, la perseguía, pero también creaba un gobierno paralelo que también sometía, ¿cierto?, a los reyes bajo su poder y obviamente gobernaba, ¿cierto?, con vara de hierro y obviamente los dirigía, ¿sí? Entonces, podemos ver, ¿cierto?, que termina en un periodo de tiempo que nosotros conocemos, que es 1843. ¿Qué fue lo que ocurrió en aquel entonces? Claro, nosotros sabemos. Ahí comenzó el chasco. En realidad, el chasco de 1844 no fue el primer chasco que hubo, sino que fue el tercero. Se dieron diferentes fechas, o incluso realmente podría ser el cuarto, ¿sí? Pero realmente la primera fecha que se había dado a priori era 1843, ¿sí? Eh, Aquí lo avanzo, ¿cierto? Según el calendario gregoriano, el año en que termina esta profecía de los 1335 años sería en 1843, ¿sí? Que fue la primera fecha que se fijó del pronto advenimiento de Cristo, este movimiento milerita, que era conformado por diferentes creyentes de diferentes religiones, diferentes congregaciones, esperaban, ¿cierto?, el advenimiento de Jesús, liderados por Guillermo Miller, y ellos esperaban que, primero pusieron la fecha de que en 1843 llegase, ¿cierto?, el Señor Jesús, pero no ocurrió así. Después aplazaron, ¿cierto?, y lo vieron según el calendario judío. Según las fiestas, dijeron entonces debería ser en el día del Yom Kippur, en el día de la purificación, porque una mala interpretación de lo que decía Daniel 9:14, eh, ellos habían creído de que Jesús iba a venir a purificar la tierra al terminar esta profecía. Entonces ellos dijeron, como hacer algún periodo, algo de purificación, va a tener que ser en el Yom Kippur, el día de la expiación, el día de la purificación. Entonces ahí dejaron, ¿cierto?, la fecha que todos nosotros conocemos, en octubre de 1844. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ¿qué es lo que quiero enseñarles con esto? No sé si ustedes se habían dado cuenta, se habían fijado de esta profecía que aparecía aquí. Casi ni se predica ni se habla de esta, que son los 1335 días o años. Esta fecha en sí, esta profecía, ¿qué es lo que trata de enseñar? Que estamos en el tiempo del fin. Esta profecía iba a marcar el tiempo del fin, al igual que estas otras, la de 1290 tardes y mañanas, ¿cierto? De todo el poderío, ¿cierto?, político, religioso de este poder, y también la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Iban a marcar, ¿cierto?, el tiempo del fin. Y lo que decía, ¿cierto?, el versículo, ¿no? Bienaventurados aquellos que se encuentren al terminar los 1335 días, es decir, años. O sea, bienaventurados, felices, Macario, como dice en Apocalipsis en griego, ¿cierto? Aquellas personas que estarían en este periodo. Nuestros pioneros estuvieron en este tiempo. Bienaventurados fueron ellos porque ellos recibieron la verdad, porque ellos pudieron construir, ¿cierto?, esta iglesia que nosotros hoy día tenemos, pero más bienaventurados nosotros que estamos ya en un tiempo más adelante, ya en el tiempo del fin. Esto nos comprueba una vez más, es otra profecía que nos muestra que nosotros estamos en el tiempo del fin. Ya se acabaron estas profecías, ya se cumplieron, ya fueron marcadas. Ahora nosotros, lo que nos dice cierto el libro de Daniel es bienaventurados nosotros que estamos acá en este tiempo, que nosotros tenemos la oportunidad de estudiar la Biblia y entenderla, comprenderla y también entregar su mensaje a las naciones antes de que Cristo venga por segunda vez. Ahí también después se le dice, ¿cierto? El versículo 10 de Daniel 12, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Lo que dice cierto Apocalipsis, ¿cierto? El que sigue siendo justo, el que es justo siga siendo justo, el que es injusto siga siendo injusto, el que practica la justicia siga practicándola y el que no, siga de esa manera. Nosotros ahora que somos limpios, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, tenemos la oportunidad de poder estudiar la palabra de Dios y de comprenderla. El libro de Daniel, que es un libro muy difícil, que se ha tratado, ¿cierto?, de tratar de entender, ahora se está abriendo y se ha hecho fácil para nosotros, para que tú y yo nosotros lo podamos entender en el día de hoy, porque es un libro que trae luz acerca de estos tiempos. Dios mandó a que el profeta lo escribiese para que ahora nosotros lo tuviésemos y pudiésemos leer este libro. Es por eso que está importante este levantamiento, este despertar religioso acerca de los libros proféticos, tanto de Daniel y Apocalipsis, porque todos tienen que ir juntos. Pero para poder estudiar estos libros, Daniel y Apocalipsis, también tienes que estudiar el resto de la Biblia.
No se puede estudiar de forma aislada. No trates de estudiar el libro de Daniel y Apocalipsis de forma aislada, ¿cierto? Solamente estos libros, ¿no? Tienes que leer la Biblia entera para poder comprenderlos, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, cuando tú no encuentras un versículo que se entiende, algo de repente complicado para ti, es porque te falta entender más la Biblia, te falta estudiarla más. Es por eso que yo te quiero invitar a estudiar la Biblia, a comprenderla, a leértela completamente, pero especialmente estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis, porque son los que nos tienen que dar luz en este tiempo. La hermana Ellen White, la sierva del Señor, ¿cierto? En el libro Evento de los Últimos Días, página 15, dice lo siguiente: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Ellen White lo escribió, ¿cierto?, hace casi 100 años atrás. Si ella en su tiempo escribió y le dijo, ¿cierto?, a los hermanos que era importante leer el libro de Daniel y Apocalipsis, cuán importante es para nosotros también que lo estudiemos, que lo leamos, que lo comprendamos. Es por eso, mi querido amigo, mi querido hermano, compañeros que están acá, profesores, quiero invitarles a que ustedes también puedan darse el tiempo de estudiar la palabra de Dios, de estudiar los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis, irlos estudiando meticulosamente. Hay mucha luz, hay muchas cosas preciosas, bonitas. No es solamente un libro que habla acerca de guerra, de abominaciones, de bestias, no, sino que también se muestra que Dios está de parte de su pueblo, que Miguel, que es el ángel, el príncipe que viene de parte, cierto, del cielo, es el príncipe de los ángeles, el gobernador de estos, aquel que es como Dios, aquel se levanta y ejerce su dominio, su trono, viene también a ayudarnos y a protegernos en este tiempo. Pronto se levantará. Ahora está haciendo un trabajo muy importante, pero pronto dejará sus vestiduras y se levantará no como un cordero, no como un sacerdote, sino como el rey que es, como el rey que siempre ha debido ser, y se levantará y se mostrará al mundo no como un judío débil, ¿cierto?, crucificado, sino que ahora vendrá con vestiduras reales, preciosas, lleno de ropas blancas, de oro, para venir a buscar a sus hijos, protegerlos y sacarlos de todo este mal que nosotros estamos viviendo hoy en día para llevarnos a un mundo mejor. Es por eso, mi amigo, que yo te quiero invitar a que tú te prepares, que estudies la palabra. ¿De qué forma tú te preparas para la segunda venida del Señor? Bueno, estudiando su palabra, estudiando los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis, especialmente el de Daniel, porque es muy importante para nuestros tiempos. Este libro, a diferencia de que Apocalipsis fue escrito, ¿cierto?, con un mensaje y con visiones para las 7 iglesias de aquel entonces, y también para nosotros. Daniel fue escrito directamente para nosotros. Dios le dijo, ¿cierto?, a Daniel: escribe este libro para el tiempo del fin, guárdalo. Que no lo lean, ¿cierto?, los judíos de aquel entonces. Ellos pueden entender un poco, ¿cierto?, pero quienes deben entender y los que deben estudiar este libro son las personas que tienen el tiempo del fin, o sea, tú y yo, nosotros, querido amigo, mi querida amiga. Conclusiones. ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar acerca entonces del libro de Daniel? Lo repasamos muy rápidamente, quería solamente centrarme en el último capítulo. Es que el libro de Daniel es un libro profético, muestra visiones, señales, simbolismos que hay que estudiarlos como son, como profecía. No tratemos de aplicarlo de forma forzada, literal, a aquel entonces, porque realmente esas profecías están deparadas y listas para un tiempo posterior, ¿sí? Y quizás algunas ya se cumplieron, de leer el libro de Daniel como un libro profético, no como un libro, eh, un simple libro, ¿cierto?, cualquiera, sino un libro para estudiar las profecías. El libro de Daniel está escrito y sellado para los últimos días. Y si nosotros nos dimos cuenta a través de este estudio bien breve, de que el último tiempo sería marcado, los últimos días comenzarían desde el término de las 2300 tardes y mañanas, ¿cierto? Este periodo de tiempo de los 1335 años, que termina, ¿cierto?, en 1844. Entonces, porque nosotros estamos en el tiempo del fin. Tú y yo, mi amigo, estamos en los últimos días, que no haya duda de eso. Mi querida hermana, estamos en los tiempos finales. En el último tiempo, ¿cierto?, en los últimos siglos se ha despertado un interés especial por las profecías. Y eso no es casualidad, porque el Señor quiere que nosotros estudiemos las profecías. Estamos en el último tiempo, como les dije, eso está claro, espero que esté claro, ¿cierto? Y que también Dios nos ayuda a entender el libro de Daniel, ¿sí? El libro de Daniel puede ser un poco complicado, pero no hay que preocuparse, amigos, hermanos, porque el Señor, Dios, fue quien dio la orden para que se escribiese este libro. Y por lo tanto, Él mismo también nos da su ayuda, envía un ángel, ¿cierto? Envía el Espíritu Santo. Jesús dejó el Espíritu Santo aquí en la tierra para que nosotros pudiésemos pedir la ayuda, ¿cierto? Su dirección para estudiar estos libros.
Así que no tenemos que tener miedo de que no vamos a entender, ¿cierto? No vamos a comprender, porque el cielo mismo está dispuesto, está disponiendo su ayuda para que nosotros comprendamos el libro de Daniel y todo lo que engloba. Así que mi querido hermano, mi querida amiga que me estás viendo, yo quiero hacer una invitación. Yo te quiero invitar a que tú, después de haber entendido esto, tú ahora puedas entender un poco más de lo importante que es el libro de Daniel. Esa es la finalidad de mi predicación, de este sermón, de que tú puedas entender que el libro de Daniel fue escrito para el tiempo del fin. En el último capítulo, 3 veces se le dice, cierto, a Daniel: sella estas palabras, guárdalas para el tiempo del fin. Estas palabras son para el tiempo del fin, para las personas que estén aquí entonces. Y nosotros estamos acá, desde el otro punto. Para aquellas personas que Daniel miraba, ¿cierto?, que iba a recibir este libro, nosotros somos. Nosotros hoy día recibimos el libro de Daniel y lo tenemos acá en nuestra Biblia. Por lo tanto, tenemos que estudiarlo, profundizar en él. Yo te quiero invitar a que tú puedas estudiar el libro de Daniel, sin miedo, sin preconceptos de que tú no lo vas a comprender, no lo vas a entender. Yo te quiero invitar, amigo, a que tú puedas ahora hacer un compromiso con el Señor y aprovechar este tiempo que quizás tenemos de estudiar la palabra de Dios. Estamos confinados, estamos en cuarentena, sí, pero quizás el Señor nos está dando más tiempo. Nos está dando tiempo para que podamos estudiar la palabra de Dios. Y es por eso, cierto, que yo te quiero invitar. Estamos a 15 de agosto, mañana es 16 de agosto. ¿Qué te parece si nosotros estudiamos un capítulo diario? Algo muy simple, que tú estudies desde mañana. Puedes comenzar mañana, mañana domingo, ¿cierto? 16 de agosto puedes comenzar. Mañana es primero de semana, así que puedes comenzar mañana. Estudiar un capítulo diario. ¿Sí? ¿Está bien? Puedes comentar ahí, ¿cierto?, en tus comentarios, si te decides unir a este estudio, un capítulo diario. Yo lo voy a hacer y espero que tú también lo hagas. Estudia, ¿cierto?, un capítulo diario de Daniel y anda anotando lo más importante, aquellas cosas que te llaman la atención, con ayuda de algún libro. Haces tiene muchos libros, algún comentario bíblico, ¿cierto?, los escritos de Ellen White. Puedes también encontrar la luz que necesitas en estos libros y te pueden ayudar a entenderlo de mejor manera. Así que esa es la invitación que quiero hacerte, mi querido amigo, mi querida hermana, que me estás viendo, que tú puedas estudiar el libro de Daniel y que te impresiones con el mensaje que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Me gustaría terminar esto, ¿cierto?, con una oración. Si me permites orar por ti, ¿sí? Oremos. Amoroso Dios que estás en los cielos, gracias porque hemos podido estudiar bien breve, ¿cierto?, el último capítulo de Daniel, que nos muestra lo importante que es este libro. Daniel estaba muy interesado en poder comprender todas las profecías, las visiones, Señor, pero tú mismo le dijiste a través de tu ángel que no, que estas profecías, estas visiones son para las personas que estarían en el tiempo del fin, o sea, para nosotros. Ahora que nosotros estamos ahora en los últimos días de esta tierra, que tú nos puedas ayudar a estudiar más tu palabra, especialmente el libro de Daniel, que es un libro que tiene muchos mensajes para nosotros hoy en día. No un mensaje eh, de crisis, Señor, sino un mensaje que nos muestra que tú todo el tiempo estás al control y que tú has estado defendiendo a tu pueblo, Señor. Gracias porque el Señor Jesús se ve acá, que se va a levantar en poco tiempo más, en unos días apenas, y va a venir a buscar a sus hijos, los va a proteger, los va a defender, y va a venir con todo su ejército para hacerle guerra y luchar contra el dragón y vencerle. Gracias, Señor, porque tú nos das el libro de Daniel. Bendice grandemente a aquellos amigos, jóvenes, jovencitas que han visto este video, que tú les puedas incentivar también para que ellos estudien el libro de Daniel sin temor y con tu Espíritu Santo. Bendícelo grandemente, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, mi querida hermana, que Dios te bendiga y te incentivo a estudiar las profecías, a estudiar el libro de Daniel. Que Dios te bendiga y cualquier cosa estamos acá. Un gusto poder estar contigo. Que Dios te bendiga. Chao, chao.